A Laura, Julio César, a Luisa, a Sandra, a Mario. Es una charla muy corta, gracias por aceptar la invitación. Es una charla de carácter político y pues por eso comienzo con esta diapositiva que dice lo personal es político. ¿Por qué lo personal es político? Estamos viviendo pues un tiempo en el cual las cosas personales han pasado al ámbito político. Quizás recordemos hace unos 20 años, quienes tenemos un poco más de 30, que hace unos 20 años atrás las cosas políticas a veces no nos importaban mucho, así como que no afectaban nuestra vida personal. Pero últimamente, pues, eso sí está pasando y las cosas de cada persona, digamos, lo íntimo, están pasando a ser político. Aquí tenemos dos ejemplos que son muy recientes. Estos son de ayer, esto no es de hace 20 días, sino, por ejemplo, esta de proponer cambiar la palabra madre por progenitor, cuando sabemos que solamente la mujer puede ser mamá. Sí, se tiene un ámbito, un trasfondo más bien bastante ideológico, el hecho de que puedan decir que entonces un hombre puede ser mamá, que eso es una mentira, pero pues ese es el trasfondo. O algo que pasó hoy en Chile, que se aprobó el aborto, aquí como vemos, completamente. Entonces estas cosas pasan y cuando uno despierta ya es muy tarde. Digamos, cuando se ha elegido el Congreso, se tienen personas ya en puestos políticos, pues se han elegido con una, digamos, ideología, la cual pues puede cambiar esas cosas y nos damos cuenta ya muy tarde. Entonces, por eso, de alguna forma, personas como Sara que dirían, no, pero yo no tengo que estar en política, han visto la necesidad de que estemos ahí, porque las voces nuestras son acalladas y nos toca andar a veces mudos. Por ejemplo, hoy se celebraba el Día Internacional del Aborto, imagínense, ¿sí? Celebrar el Día Internacional del Aborto sería como celebrar el Día Internacional de un asesinato. Y hubo manifestaciones en Colombia, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, y esas cosas a veces no nos enteramos. Entonces, miren que lo personal ha pasado a ser político. No podemos decir, no, la política no me interesa, la política no tiene que ver conmigo, porque de hecho lo que quieren los políticos, que nos desatendamos de ello y dejemos entonces que ellos sigan. Así como que hay personas que dicen, no, a mí no me interesan los políticos, pero si uno no se mete en la política se mete con uno. Y eso está haciendo la política hoy en día, que es meterse con las convicciones más íntimas de muchas personas, ¿sí? Meterse incluso con la vida, cambiar el sentido de la vida, el significado de la vida. Hay temas, por ejemplo, como este, que fue el de la ley de castigo físico, que los medios dicen, bueno, ya nadie le van a pegar. Y dice, pero ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? ¿Sí? El castigo físico. Pero tiene muchas cosas dentro de las cuales no se hablan y, por ejemplo, tiene que ver que el Estado ya medie lo que hacen los papás con los niños. Y de tal forma que, como dicen, si uno va a papaya, dicho colombiano, le puedan quitar fácilmente un hijo a un papá. Obviamente nadie está de acuerdo con el castigo físico, pero no que el Estado diga cómo educan a los hijos. Y esas cosas ocurren, lo personal es político y simplemente a veces los medios no nos dicen qué pasa, porque igual de alguna forma, si los medios no informan y mantener una sociedad desinformada, es también mantener una sociedad cautiva, esclava. Cosas, por ejemplo, como estas que pasa con el presidente Duque. En Colombia se dice, no, es un presidente de derecha y todo el mundo lo publicita que es de derecha. Resulta que hace poco le hicieron un test sobre su aspecto ideológico y quedó de centro izquierda. Entonces, cosas como esas, decir, bueno, este señor es de derecha, pero gobierna como izquierda, y dice, pero sí, entonces, ¿dónde está? Porque muchas veces ignoramos con qué tiene que ver la ideología de, digamos, de los políticos y toman decisiones, y uno piensa quizás erradamente que tiene cierta tendencia ideológica, pero está, digamos, siguiendo otra muy opuesta a la que uno piensa. Uno puede, por ejemplo, un ejercicio interesante sería una gráfica de Nolan que nos dice en qué posición política estamos y tiene que ver con los principios. Si bien eso es una forma como de esquematizar nuestras posiciones políticas, lo más importante es que tengamos principios. Si uno tiene principios, puede que lo metan en cualquier cubículo de esos, digamos, de ideologías políticas, pero sobre todo los principios son los que defenderíamos y son los que nos identifican. Entonces, para hablar más o menos de eso, pues tenemos hoy a Sara Caicedo, que es una mujer cristiana, aquí nos dice, es caleña de nacimiento, esposa de Felipe, docente investigadora universitaria, profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en finanzas, tiene un MBA en el Instituto de Empresa en Madrid, diplomado en Conmovisión Bíblica,
Es una persona bastante preparada que pues ha venido trabajando sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito de cuestiones ambientales, y ella nos va a contar un poco más acerca de sus ideas y cómo llegó a la política. Aquí también hay otro, o para quienes se quieren conocer, docente investigadora y consultora de negocios, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Y pues ella va a ser candidata por el Partido Colombia Justa Libres a la Cámara de Representantes en el 2022. Entonces, sin más preámbulos, nos vemos con Sara para que ella les cuente pues sus propuestas. Esa es la idea de esta reunión. Pues muchas gracias, Manuel Freddy. Como siempre, tú eres espectacular. Siempre me abres el micrófono para hablar con tus alumnos en la Universidad Nacional, pero también con tus amigos. Entonces, muchas gracias. El día de hoy he preparado una charla. No sé si algunos de pronto han visto mis famosas prediclases que son sobre diferentes temas, pero en esta ocasión es puntualmente sobre las propuestas y se llama Colombia nos necesita, es ahora o nunca. Y la razón por la cual, como dice Manuel Freddy, me he lanzado a la política y me he lanzado a enviar este mensaje el día de hoy es porque ya están encima las elecciones del 2022. En el 2022, en marzo, vamos a elegir Congreso, pero también vamos a elegir presidente. Y entonces es ahí cuando comenzamos a pensar, bueno, ¿y qué va a suceder en el 2022? Y uno dice, pues yo me puedo quedar pasiva o puedo comenzar a mirar yo qué puedo hacer al respecto. Y es cuando recibo la invitación por parte del representante de la Cámara, hoy Carlos Eduardo Acosta, hace como más o menos unos 3 meses, y él me dice que se quiere lanzar al Senado, pero que está pensando en armar un equipo que básicamente tenga como la misma cosmovisión bíblica que él ha manejado en todos estos 3 años en la Cámara, y va a conseguir varias personas en el equipo para que representemos por el lado mío a Bogotá, pero también en Antioquia, en Valle del Cauca, en Cundinamarca. De eso les voy a hablar un poquito al final. Cuando él me invita a esta causa, yo me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo porque entiendo perfectamente el nivel de compromiso que se requiere y también entiendo la situación actual por la cual está pasando el país, que lo que contaba Manuel Freddy es tal cual. Estamos en este momento con una avalancha de proyectos de ley, pero también el progresismo, el mal llamado progresismo, está permeando todas las esferas de la sociedad, las comunicaciones, la educación, las cortes. Entonces uno dice, Dios mío, todo trabajo que nosotros hagamos y todo esfuerzo que hagamos por detener esto y por traer la luz, realmente creo que es mucho lo que vamos a hacer y por lo menos vamos a sentirnos tranquilos como siervos de Dios. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho y es que hay muchos cristianos que no votan o que en general no lo hacen a conciencia. Cuando uno ya comienza a entender el impacto que tienen las decisiones que se llevan a cabo en el Congreso, es cuando ya no deja esta decisión para última hora, sino que comienza a tomarse el trabajo de realmente hacer esto de un proceso racional, poder entender las propuestas y cómo es súper importante que nos representen bien en el Congreso. Y yo veo que progresivamente las personas sí se están despertando a este tema en las iglesias y por lo menos estamos entendiendo realmente cuáles son los principios de un gobierno, cómo tiene que ser un buen gobierno civil y cómo tenemos que elegir buenos gobernantes, que eso es otro aspecto del cual se tiene que comenzar a hablar abiertamente en las iglesias. Y por ejemplo, también vemos cristianos que han estado votando en las últimas elecciones por candidatos que promueven, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la legalización de sustancias psicoactivas o el estatismo, es decir, un mayor control cada vez por parte del Estado y obviamente esto va en contra de nuestra libertad. ¿Y por qué toman estas decisiones? Hablábamos ayer. Pues básicamente porque perciben que hay cierta independencia por parte de estos candidatos o porque defienden el medio ambiente o porque no son corruptos o piensan que no son corruptos cuando en la experiencia ya, en la evidencia nos muestra que realmente son igual de corruptos que los que estaban antes, ¿sí? Este tipo de partidos. Entonces el gran mensaje de fondo es que las ideas sí tienen consecuencias y lo que mostraba Manuel Freddy al principio es tal cual. O sea, él decía, si uno no se mete con la política se mete con uno. Y es así de descarnado. Entonces, habernos desentendido de la política nos ha ocasionado demasiados problemas.
y finalmente podemos concluir que nos están gobernando los injustos. Entonces, por cada uno encargarse de lo suyo, estar atrincherados en las iglesias o cada uno encargándose de sus negocios, de sus hijos, que eso está muy bien, pero el problema es que también nos tenemos que encargar de lo público, ¿sí? Y Colombia está pasando por un punto, definitivamente un punto de quiebre, que si no nos encargamos del país, el país puede estar mucho peor de lo que está hoy en día, como pues lo estamos viendo en la región. Y definitivamente la política no debe ser como un espacio vetado, porque realmente existe como siempre la posibilidad de llevar la luz a todos los espacios. Y para Dios no existe absolutamente ningún lugar ni ningún tema que sea vetado. Él ha hablado absolutamente de todo en su palabra. Y el problema es que esa oscuridad que hay en el Congreso pues nos está afectando a todos. La buena noticia es que progresivamente están llegando personas al gobierno civil. Ya tenemos 4 congresistas del Partido Colombia Justa Libres, ya llevan 3 años y han dado una muy buena defensa de la familia, la vida, la familia, la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, sí se puede y se está haciendo. Y miremos este versículo. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Y esto es lo que ha estado pasando. Incluso Carlos Eduardo contaba que han habido debates en los cuales él ha sido el único que ha votado en contra. Y otros 171 votos a favor de una iniciativa de estas como las que mostraba Manuel Frey. Entonces, aún siendo uno la única persona que está en contra, poco a poco esto va llenando de valentía a los otros que tal vez no se atreven a hablar. Y es lo que ha sucedido. Ya el siguiente debate, ya más personas están en contra. Entonces, alguien tiene que llevar la contraria y alguien tiene que lanzarse. Y cuando uno mira un poco la narrativa o lo que está sucediendo en el país, vemos que yo siento como un gran negativismo por parte de la población. Esta es una encuesta en Bammer Gallup de agosto del 2021, en la cual le preguntan a las personas si considera que las cosas van mejorando o empeorando diferentes variables. Y entonces le preguntan por la corrupción, empeorando 93%, mejorando 4.9%. El costo de vida, empeorando. La inseguridad, empeorando. El desempleo, empeorando. La lucha contra la pobreza, empeorando. La economía, empeorando. El medio ambiente, empeorando. Y sigue el narcotráfico, la guerrilla, el apoyo al agro, la educación, la niñez, las relaciones internacionales. Pero yo soy una persona optimista. Y yo digo, bueno, pero por lo menos no era el 100% de las personas que consideraban que esto estaba empeorando. Hay un pequeño remanente que puede ser el 5% o el 10% que está en esta encuesta, 15% en algunos casos, que opina que las cosas están mejorando. Y yo pienso que nosotros tenemos que ser así, tenemos que realmente llevar como las buenas nuevas y la esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en estos principios eternos que están en la Biblia y nosotros sabemos que estos principios funcionan para arreglar cualquier sociedad. Y como les comentaba, Colombia está en un punto de quiebre. Cuando tú miras todos los indicadores de Colombia, por ejemplo, en libertad humana, transparencia, es decir, el tema que mide la corrupción, cumplimiento de la ley, pero también otras variables que tienen que ver con el estado actual de la sociedad, Colombia está como en un punto como en la mitad. Obviamente que si se aplican estos principios, como ha sucedido con estos países que tradicionalmente son de legado protestante, como por ejemplo Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, están mucho mejor que nosotros en todas estas variables. O sea que hay unas fórmulas que funcionan y otras que no funcionan. Eso es lo que estoy tratando de mostrarles en este gráfico. Pero cuando uno descuida lo que tiene y cree que todo va a seguir siendo igual, uno se puede llevar una sorpresa, como se la llevaron, por ejemplo, los venezolanos. Ellos creyeron que podían coquetear con las ideas socialistas de izquierda y que no iba a suceder absolutamente nada. Pues han pasado 20 años y ya Venezuela está casi de último en todos los rankings, como uno de los países con menos libertad humana, con menos transparencia, es decir, uno de los países más corruptos del mundo y también uno de los puntajes más bajos en cumplimiento de la ley. Entonces sí es posible estar peor y eso puede suceder si uno
toma las riendas de su destino en este momento como Colombia, y se levantan muchos colombianos que comienzan a decir, no, nosotros no podemos permitir que esto se nos vuelva un Venezuela, un México, un Nicaragua, incluso un Chile y una Argentina. Allá están pasando cosas muy complicadas y es muy triste ver a los chilenos llorando, pensando que realmente fueron engañados con este cuento de la constituyente y todo esto que armaron de todos estos shows de la destrucción del metro, y todo era para llevar a ese presidente hasta el extremo, y lo lograron, pero aquí en Colombia no lo han logrado. ¿Por qué? Porque Colombia es especial. En Colombia realmente sí hay un grupo de personas que se está levantando. En Colombia hay un remanente y por eso no han podido con Colombia. Pero ¿qué pasa cuando uno toma una mala decisión, tanto en Congreso como en presidencia? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. También esto lo dice Platón en sus palabras. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Entonces, dependiendo de los líderes que tengamos en el gobierno, así será nuestra vida. ¿Estaremos alegres o estaremos gimiendo? Y de hecho lo vemos en algunas ciudades de Colombia que hay malos alcaldes o alcaldesa. Y vemos el sufrimiento de toda la población por esa mala decisión. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el 2022. Porque, ¿qué sucedería si el Congreso y la presidencia de Colombia terminan en manos de los mal llamados progresistas, que Manuel Frei mostraba al principio con sus ideas? Progresistas que están a favor del aborto, la eutanasia, todo lo que es la legalización de las sustancias psicoactivas, pero también un mayor estatismo, una mayor intromisión del Estado en todas las diferentes esferas de la sociedad. ¿Qué pasaría? De hecho, hoy en día la situación es complicada si nos ponemos a mirar el Senado. El Senado tiene 108 curules y esta grafiquita te muestra más o menos la composición que tiene hoy en día el Senado. Y son más o menos 35% son lo que se conoce como progresistas. ¿Y quiénes están ahí? Podríamos hablar de las FARC, los decentes, el Polo, a veces los liberales, aunque a veces como que uno se lleva sorpresas, el MAIS, la Colombia Humana y el Partido Verde. El Partido Verde es el autor de gran parte de las iniciativas que van en contra de todos nuestros principios en el Congreso. Cuando miramos la Cámara de Representantes, que son 172 curules, vemos una situación muy parecida. 33% más o menos en manos de partidos progresistas. El otro 54% yo le digo indefinido, porque por ejemplo ahí tenemos partidos que uno pensaría que van a votar de cierta manera, ¿cierto? Pero ya las ideologías se han perdido mucho, entonces no sabemos cómo va a votar el partido de la U, no sabemos los liberales, no sabemos a veces incluso los conservadores, Cambio Radical, es una incógnita. Y cuando tú te pones a analizar todos los proyectos de ley, ves que gran parte de estas personas están pensando como progresistas, a pesar de que no es así, así no son las banderas de sus partidos. Pero hemos tenido algunos casos agradables en el Partido Conservador que nos han abanderado la causa provida en la bancada, pero no necesariamente por ser conservador piensa igual que nosotros. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y las ideas tienen consecuencias. Y aquí les pongo algunas noticias de lo que se mueve en el Congreso. Cada vez hay más proyectos de ley, es una locura la avalancha de proyectos de ley progresistas. ¿Y esto por qué pasa? Porque resulta que estas personas tienen mucho dinero. A estas personas les interesa, por ejemplo, la legalización de las drogas. Ya tienen todo listo para montar el negocio. Les interesa el aborto porque muchos de ellos también están usufructuando de él. Entonces, por esa razón tienen mucho dinero y con ese dinero ellos mismos preparan los proyectos de ley y algunas veces están corrompiendo a los congresistas para que sean ellos los que los presenten. Entonces, por eso son tantos de este lado. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, la despenalización del aborto es algo que continuamente están tratando de meter con diferentes disfraces en el Congreso. El consumo recreativo de la marihuana, pero también otras sustancias psicoactivas. Recuerden que aquí está detrás las personas que quieren legalizar la droga porque ya tienen montado el negocio, ya van a lucrarse de eso. La eutanasia. También la eutanasia es una pendiente resbaladiza en la que no podemos caer, porque los casos de países que ya la legalizaron, como por ejemplo Bélgica y Holanda, son brutales, los abusos que están ocurriendo. Pero también, por ejemplo, miren, radicado este proyecto de ley para educación sexual, por parte de qué tipo de partidos están detrás de esto, la Alianza Verde.
los liberales, Cambio Radical, la lista de la decencia, el Polo. Y uno dice, ¿por qué hablan ellos de educación sexual? ¿Qué tienen entre manos? Ya uno aprende a reconocer ciertos nombres de congresistas. Y cada vez que uno ve su nombre ahí, uno sabe que eso va para el lado totalmente que no queremos como pueblo creyente. Y, por ejemplo, nuevo proyecto de reforma a la policía, promovido por los progresistas, básicamente para quitarle el poder a la policía, para que finalmente quedemos en manos de la delincuencia común. Entonces, como dice Manuel Freddy, nos tenemos que encargar del tema, porque si no el tema va a llegar a nuestra puerta. ¿Y cómo va a llegar? Vamos a salir a los parques con nuestros niños y van a estar llenos de marihuaneros, y ellos van a ser los dueños del territorio. Vamos a tener un enfermo de gravedad en un hospital y nos van a sugerir que de una vez le apliquemos la eutanasia. Recordemos que a pesar de que nosotros no tenemos nada que ver con el aborto sí tiene que ver con nosotros, porque es una infamia y es un derramamiento de sangre inocente. Y esto genera violencia en una sociedad. Entonces, por eso Colombia nunca podrá estar en paz hasta que no resolvamos este problema del aborto. Entonces, todos estos proyectos sí tienen que ver conmigo y me van a afectar tarde o temprano. Cuando miramos lo que está pasando en Inglaterra, vemos cómo cada vez más la comunidad provida está siendo atacada de frente. Y esto viene desde el Parlamento. La iglesia cada vez tiene menos libertad de expresión y libertad de culto. Y los padres están siendo arrinconados si se oponen a todo lo que es el avance de la ideología de género. Incluso hasta los amenazan con quitarle a sus hijos si se oponen a que les enseñen eso en el colegio. Entonces sí, esto tiene que ver conmigo y la política sí me puede afectar. Y bueno, yo quisiera, no sé, de los que están acá, ¿quiénes creen que los que estamos aquí podemos hacer algo por este país? ¿Quiénes creen que tenemos la esperanza de que podamos aplicar los principios eternos en estas leyes y ver una Colombia totalmente transformada? Yo quisiera pronto si pueden levantar la manito, yo veo así ¿quiénes creen que este puñado de personas que están aquí reunidas puede hacer algo por este país? Y entonces es ahí donde venimos y decimos, bueno, yo puedo transformar este país desde muchas esferas, no solamente desde el gobierno. Necesitamos que se levante un liderazgo a todo nivel. Primeramente en la iglesia. La iglesia tiene que hacer el trabajo que Dios le ha mandado desde el principio. Y ojalá haya muchos avivamientos. También campañas de moralización de la sociedad, misioneros que vayan hasta el último rincón. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. Pero también en el mundo de la economía, también tenemos que encargarnos de hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, esto no es cuestión solamente del gobierno civil. Y eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces la gente pone toda su esperanza en el gobierno civil. Y no, la sociedad somos todos. Y Dios necesita que se levante un liderazgo en todas las esferas. En la esfera de la educación. No podemos permitir que sigan avanzando con su progresismo en los colegios. Y puede que tú hayas logrado sacar a tu hijo de las escuelas públicas y lo tengas en un colegio, por ejemplo, cristiano. Pero no podemos descansar, porque es que nuestros hijos son todos los colombianos, los niños colombianos, no solamente los propios que salieron de nuestro vientre. Todos son nuestros niños. También qué bueno sería transformar el mundo de las comunicaciones, de las artes, del entretenimiento, con contenidos apropiados para los jóvenes. A mí me impresionó mucho, me tocó abrir una cuenta en TikTok y me ha impresionado la carga tan sexualizada de ese canal, y es lo que ven los centennials. Entonces hay muchos espacios por colonizar, pero en este momento estamos hablando también del gobierno, y ya vemos que el gobierno es importante por todas las decisiones que se toman. Qué bueno sería que personas que tengan clara la cosmovisión bíblica sean jueces, ediles, concejales o trabajen en cargos del gobierno, pero también llevar a cabo la obra social estratégica, ¿sí? Para la niñez, para los desamparados, madres cabeza de hogar, drogadictos, prostitutas, los presos, extranjeros, ancianos, todo lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros decimos, los liderazgos se tienen que levantar en todas las esferas, pero a nivel de gobierno, básicamente son 4 grandes puntos con unas condiciones que se tienen que cumplir. El primero, nosotros le decimos rehabilitar el sentido común. Pero rehabilitar el sentido común no es nada diferente, como ha venido manejando esta expresión el representante de la Cámara, Carlos Acosta, no es nada diferente a aplicar los principios bíblicos para resolver las problemáticas de la sociedad.
Todo obviamente que soportado en investigación, cifras y datos. Y lo mejor de todo es que la verdad, lo que dicen esos principios eternos de la Biblia se demuestran solitos. Es maravilloso. Por ejemplo, el tema de la drogadicción. Ayer estaba en el centro, me fui en el carro y fui subiendo por la 26 y comencé a ver un montón de personas indigentes a las 9 de la mañana botados en el césped, ahí en el separador. Me dio tanta tristeza. Los progresistas dicen que lo que hay que hacer es el daño controlado, es suministrarles sus drogas para que no les falten. ¿Nosotros qué pensamos? Que son seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y que tienen toda una dignidad, sencillamente por eso tienen un valor intrínseco. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que se restauren, darles esas oportunidades. ¿Sí? Entonces, miren que es que sí tenemos una manera bien diferente de ver el mundo con respecto a los progresistas, que son los que están realmente las mayorías en el Congreso. Entonces, de eso se trata, rehabilitar el sentido común. Y ha funcionado. El representante de la Cámara ha comenzado a presentar sus proyectos de ley, pero también hacer respuesta a lo que está sucediendo, o sea, las observaciones o mandarlo para archivo, proyectos de ley sencillamente explicando estos principios, obviamente sin mencionar el versículo, pero los principios están ahí. Y siempre están ahí y es pura sensatez, sentido común. Lo segundo es regresar el poder a la gente. Nosotros estamos a favor de reducir el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque en la medida en que el Estado es cada vez más grande, el individuo y todas las demás esferas de la sociedad están perdiendo libertad. Y en la medida en que es más grande te va a pedir más impuestos. Eso es lo que las personas no entienden, que quieren que el Estado haga todo. Pero en la medida en que va a hacer todo, pues van a comenzar a aumentar los impuestos. Y va a haber más corrupción. Entre más dinero haya, el Estado no es eficiente en el uso de los recursos. Por eso es que cada una de estas esferas de la sociedad, cada una de estas jurisdicciones y autoridades que Dios ha puesto, tiene que recobrar el poder. El individuo, pero el individuo tiene que tener autogobierno, rendiéndole cuentas a Dios de sus actos. La familia tiene que volver otra vez, porque vemos que le piden al gobierno que mantenga a los niños y uno dice, ¿dónde está el papá de ese muchachito? Ese es el que realmente es responsable primeramente por sus hijos, no el Estado. Entonces tenemos que comenzar a preparar el camino. Es indudable que la cosmovisión bíblica nos puede mandar un punto muy arriba y nosotros podemos estar hoy en día muy abajo. Esa es la razón por la cual cada proyecto de ley que se haga y cada movimiento de las leyes y cada control político nos tiene que llevar cada vez más arriba en la cosmovisión bíblica. Pero es posible que de primeras no logremos llegar a lo que queremos, pero tenemos que irnos moviendo hacia allá. Por ejemplo, desmontar todos estos temas del Estado paternalista va a tomar tiempo, no va a ser en 4 años, pero nos tenemos que mover hacia darle de nuevo el poder a la gente, a la iglesia, a las asociaciones civiles, dejar que los empresarios trabajen, no agobiarlos con requisitos, no agobiarlos cada vez con más exigencias, cada vez con más impuestos. No, hay que dejar trabajar a los empresarios. Colegios también tienen que hacer lo suyo, instituciones de salud y también aquellas organizaciones que hacen filantropía. Pero también es importante que siempre la rendición de cuentas. Y si ustedes se dan cuenta, ya el representante lo maneja continuamente. Hace una rendición de cuentas de qué hizo con el voto de todos nosotros. Y esto tiene que continuar siendo así. Pero también la participación. Yo misma he participado en estos 3 años en la UTL de Carlos Acosta y yo fui la que escribió la exposición de motivos de la ley de integridad. Y yo no pertenecía, digamos, por nómina a su UTL. Pero ahí está la invitación de que muchos participemos. Ya ha participado muchas universidades, por ejemplo, La Sabana ha trabajado con diferentes proyectos de ley de la mano de esta UTL. Entonces es posible y los espacios están ahí, pero también para proteger al ciudadano cuando tenga algún problema, también está para eso esa UTL. El tercer punto, la defensa de la vida, la familia y la propiedad. Eso es una de las banderas que siempre tendremos. Obviamente estamos en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de cualquier tipo de intromisión en la crianza de los padres de sus hijos y todo aquello que vaya en contra de la propiedad privada, porque la propiedad privada es algo que Dios instituyó y Dios nos pidió que tuviéramos amor y misericordia con el necesitado, pero de ninguna manera un Estado puede venir a atacar a una persona y a expropiarla. No estamos totalmente en contra de eso. Y el cuarto punto
tiene que ver con que Colombia puede ser una potencia agroindustrial y no lo está haciendo. Estamos en este momento con un problema muy grave de inseguridad alimentaria. Por eso el cuarto punto se llama Colombia la despensa del mundo. Cuando ustedes observan las cifras, en este momento casi que todo el trigo que necesita Colombia se está importando. Más de 1 millón de toneladas procedentes de Canadá y de Estados Unidos, que son países que están subsidiando al productor. Y nosotros no lo estamos haciendo, y más bien lo que estamos haciendo es acabando con los productores, no dándoles absolutamente ningún tipo de ayuda realmente, y lo que está sucediendo es que ya no estamos produciendo lo que nos comemos. Cuando Colombia tiene el potencial de ser una potencia, de ser la gran despensa del mundo, por ejemplo en granos, en maíz, en arroz, en trigo, en cebada, pero también toda la familia de las leguminosas, los frijoles. Todo esto puede alimentar completamente al mundo porque Colombia es una tierra bendecida. Esto toca hacerlo obviamente con ¿qué? Un aumento de la productividad. Tenemos que tomarnos en serio el agro. Yo miraba el caso de Israel. Uno conoce a Israel porque Israel es casi que tiene, creo que la tasa más alta de patentes per cápita y también de premios Nobel. Es impresionante. Pero son una potencia agroindustrial. Israel, que no tiene ni el 2% del área de Colombia, ni el 2%. Y fuera de todo, la mitad es desierto, pero aún así son una potencia agroindustrial. ¿Por qué será? Porque entienden que tú no puedes perder tu soberanía alimentaria, pero Colombia tiene un enfoque muy griego, en donde a nadie le interesa trabajar en el agro. Pero ustedes van a Estados Unidos, a Israel, y los cerebros más brillantes están aplicando todo ese conocimiento al agro. De hecho, Bill Gates es el terrateniente más importante de Estados Unidos de tierra cultivable. ¿Por qué será? Bueno, y entonces, como les venía contando, ya hemos venido trabajando con el representante va para el Senado en el 2022 y me ha pedido que sea su fórmula para la Cámara de Representantes por Bogotá. Y entonces les quería contar un poquito qué ha trabajado el representante y vamos a seguir defendiendo estas banderas bajo el Partido de Colombia Justa Libres, que es el León, pues que ya lleva varias elecciones. Por ejemplo, el representante es el autor de la Ley de Integridad, que fue la primera ley del partido, que yo les conté que yo fui la coautora de esta ley, pero también ha trabajado mucho en proyectos de ley para mejorar el sistema de salud de la fuerza pública, licencia por enfermedad terminal de un familiar, están moviendo estos proyectos de ley, educación en cuidados paliativos, y viene para esta legislatura, viene todo un proyecto de ley sobre el flagelo de la prostitución, para que quede claro que eso no es un trabajo digno, que no es el derecho al trabajo, no, ninguna mujer debería estar ejerciendo la prostitución, porque eso es una forma de esclavitud moderna. Y también proyectos de ley para sacar y rescatar a estas personas en situación de calle, ¿sí? Y se ha frenado, pero totalmente, mejor dicho, así sea el único voto versus 171 a favor, se ha frenado proyectos de ley del aborto. Y todo tipo de sentencias de la Corte se ha levantado la bancada provida para elevar su voz de protesta. También frenó el divorcio express, un proyecto que venía de parto en casa, que era terrible. Este proyecto de ley también lo frenamos con unas muy buenas observaciones. También frenó la obligatoriedad de la vacuna COVID. A él lo iban a obligar a que fuera el ponente. Fue ponente, pero hizo ponencia en contra. Recordemos que una cosa es ser el autor y otra cosa es ser el ponente en el Congreso. Entonces, el hecho de que a mí me pongan de ponente no quiere decir que yo soy el autor. Y a él lo pusieron como ponente, que fue como una confusión que hubo en la opinión pública. A él lo ponen de ponente porque es médico y creen que de pronto iba a estar a favor, pero él la tiene clara, y es que no podemos tener la obligatoriedad de esta vacuna, ¿sí? Porque esto iría en contra de la libertad de las personas. También se ha frenado eutanasia en 2 ocasiones. Impuestos para las iglesias también se frenó. Y también pues él dio pues digamos su voto en contra, aunque pues ya esto pasó como ley, que es lo de castigo físico que mencionaba Manuel Freddy, porque era una clara intromisión del Estado en la crianza de los hijos. Entonces se ha dado la buena batalla, a veces ha sido difícil, pero la medida en que sean más personas en el Congreso va a ser más fácil defender estas banderas. Ya Manuel Freddy me presentó muy bien. Quiero que sepan que también hay otros candidatos a la Cámara. Tenemos a John Bernal Cheque por Cundinamarca y Albeiro Quintero por Antioquia, y tenemos a Octavio Gallego por el Valle del Cauca.
¿Cómo puedes involucrarte si esta charla te llegó al corazón? Primero que todo, la intercesión. Es muy importante que oremos por los candidatos, pero también oremos por el país, oremos por las elecciones, oremos por la transparencia del proceso, oremos para que se frustren estos planes de la izquierda socialista que quieren venir a tomarse el país. Entonces, por favor, oremos por eso, recordemos que esto es un tema espiritual. También, por favor, síganos en redes sociales. Sara Caicedo, estoy en Facebook, en el fanpage, y también tengo un Twitter y tengo un YouTube, igual que Carlos Eduardo Acosta. Si quieren ver todo el tema de las propuestas, todo lo que son los proyectos de ley que se han movido con este equipo, acá está en la página web de Carlos Acosta, la pueden consultar. También pueden multiplicarse, contarles sobre esta propuesta a sus familiares y amigos, así como Manuel Freddy muy amablemente los invitó a ustedes. También ustedes me pueden invitar cuando quieran y tenemos esta conversación por Zoom, o si quieren lo podemos también hacer presencial. Pueden tomar su celular y buscar 100 personas que creen que les podría gustar esta propuesta y compartirles lo que hemos hablado. Si quieren ser parte de nuestros líderes y multiplicarse, por favor inscríbanse en este software que tenemos. Hay protección de datos, no se preocupen, esto no se va a usar para absolutamente nada, pero es para que no vayamos a ciegas el día de las elecciones y podamos proteger nuestros votos. Entonces tenemos que saber quiénes son las personas que van a votar por nosotros y en qué localidad están ubicados. Incluso en qué puesto de votación también lo capturamos para después estar seguros de que no nos van a quitar los votos. Ustedes saben pues que las elecciones son complicadas y hay que estar muy pendiente de esto. Si alguno de ustedes tiene en su corazón que quiere ser edil o que quiere de pronto participar para las elecciones del 2023, están las puertas abiertas para conocernos y para ayudarles a ustedes en su campaña del 2023. Y también está el espacio pues abierto para que nos cuenten qué otras estrategias se les ocurre para que podamos llegar a los ansiados 120,000 votos que necesitamos para que esa candidatura pase, como dicen por ahí, como un cañón, que pase rápido. Entonces, este es el formato para los referidos que les mencioné de la aplicación, es muy sencillo. Y finalmente, antes de pasar a la puesta en común, me gustaría pues cerrar con un par de versículos. Y este es: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, dice el Señor. Y no lo he hallado. Entonces, que no pase eso en Colombia, que realmente el Señor pueda mirar que nosotros estamos haciendo vallado, que nos estamos levantando valientemente a defender las causas del reino, que este remanente con denuedo se va a levantar y no se va a entretener en sus cosas personales, sino que va a comenzar a pensar más en la nación. Entonces, finalmente Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Bueno, muchas gracias por escucharme. Voy a suspender un momentico la grabación.